Durante una cena privada, María Félix fue cuestionada por Agustín Lara. Lo que dijo cambió la conversación por completo. Una copa de cristal se estrella contra el suelo. El salón queda en silencio. María Félix no se inmuta. Sigue fumando su cigarrillo con esa elegancia que hace temblar a los hombres y enfurecer a las mujeres. Estamos en 1954, Ciudad de México. Una mansión en Las Lomas. Una cena privada para 30 personas, lo más selecto de la sociedad mexicana, empresarios, políticos, artistas, y en el centro de todo, como siempre, ella, la doña. Pero esa noche algo va a pasar, algo que cambiará para siempre la forma en que el mundo entiende la historia de amor más famosa de México. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. La cena transcurre normal. Conversaciones superficiales, risas falsas, miradas envidiosas. María está sentada en la cabecera, vestida de negro, sus ojos verdes brillando bajo las lámparas de araña. A su lado una silla vacía, la silla que debería ocupar Agustín Lara. Pero Agustín no está. Hace 3 años que no están juntos. 3 años desde que el matrimonio más famoso de América Latina se desmoronó. Y aunque nadie se atreve a mencionarlo directamente, todos piensan en eso. Todos se preguntan qué pasó realmente entre ellos. El postre es servido, champán, brindis, y entonces, desde el otro extremo de la mesa, una voz. María. Es Ernesto Villalobos, crítico de arte, poeta frustrado, hombre amargado que siempre odió que María tuviera más talento en un dedo meñique que él en toda su mediocre existencia. Tengo una pregunta. El salón se tensa. Todos saben que lo que viene no será amable. María exhala el humo de su cigarrillo lentamente. Lo mira. Adelante, Ernesto. Pregunta. Él sonríe. Una sonrisa venenosa. Todos hemos leído los rumores, las versiones, pero nunca hemos escuchado tu versión directa. Hace una pausa calculada. ¿Es cierto que usaste a Agustín Lara para construir tu carrera? ¿Que el amor fue solo teatro y cuando ya no lo necesitaste, lo desechaste? Silencio absoluto. 30 personas conteniendo la respiración. María podría levantarse, podría irse, podría destruir a Ernesto con una sola frase filosa, pero no hace nada de eso. Apaga su cigarrillo lentamente en el cenicero de plata. Toma su copa de champán, bebe un sorbo y sonríe. ¿Quieres saber la verdad, Ernesto? Su voz es suave, peligrosamente suave. Está bien. Te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Algo que ni siquiera Agustín sabe completamente. Se pone de pie, todos los ojos clavados en ella. Pero para que entiendas la respuesta, primero tienes que entender cómo empezó todo. Y no empezó con amor, empezó con odio. Camina hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México brilla. Conocí a Agustín Lara en 1945. Yo tenía 31 años, él 48. Yo era la mujer más deseada de México. Él era el compositor más importante del país. Y nos odiábamos. Gira hacia la audiencia, porque Agustín había escrito una canción sobre mí. María Bonita, la escucharon todos. Una declaración pública de amor. Hermosa, dicen, romántica. Su voz se endurece. Yo la odié. ¿Saben por qué? Nadie responde. Porque no me preguntó, no me pidió permiso. Simplemente decidió que yo era su musa, que mi rostro, mi nombre, mi existencia le pertenecían para crear su arte. Como si yo fuera un objeto, una estatua, algo que él podía poseer con palabras. María camina de regreso a la mesa. Sus pasos suenan en el silencio. Cuando salió la canción, todos esperaban que yo me sintiera halagada. Agustín Lara, el flaco de oro, me había dedicado una pieza maestra. Debería estar agradecida, ¿no? Derretida de amor. Se sirve más champán. Lo busqué. Fui a su casa. Toqué la puerta. Cuando abrió, le dije exactamente esto.
Señor Lara, usted no me conoce. No sabe nada de mí. No sabe si soy bonita por dentro o podrida por fuera. Usted vio un rostro y decidió amarlo sin conocer al alma. Eso no es amor. Eso es vanidad. Ernesto se remueve incómodo en su silla. Los demás están hipnotizados. Agustín me miró un momento largo. Luego sonrió, una sonrisa triste, y dijo algo que nunca olvidaré. Tiene razón, María. No la conozco. Pero quiero conocerla. No la cara, el alma, aunque sea podrida como usted dice, porque las almas podridas son las más honestas. María bebe. Y entonces hizo algo que ningún hombre había hecho conmigo nunca. Me cerró la puerta en la cara. Una risa suave escapa de alguien en la mesa. Me quedé ahí parada como idiota. María Félix, rechazada, humillada, furiosa. Volví al día siguiente. Toqué la puerta otra vez. Agustín abrió, lo miré fijo. Está bien, conózcame entonces, pero le advierto, cuando vea quién soy realmente, va a arrepentirse de haber escrito esa canción. Pausa. Pasamos 6 meses conociéndonos. No hubo besos, no hubo romance, solo conversaciones, largas, profundas, brutalmente honestas. Agustín me preguntaba cosas que nadie nunca se había atrevido a preguntar, y yo respondía con una sinceridad que me aterraba. María mira directamente a Ernesto. Me preguntó por mi primer amor. Le conté que lo odiaba. Me preguntó por mi hijo. Le dije que a veces sentía que no era suficiente madre. Me preguntó qué me daba miedo. Le confesé que morir sola. Su voz tiembla apenas. Y él me contó sus fantasmas, su infancia pobre, las cicatrices en su rostro que lo hacían sentirse feo, el miedo constante de que su talento desapareciera un día como llegó, sin razón, la soledad de ser admirado por miles, pero conocido por nadie. El salón está completamente inmóvil. Después de 6 meses, una noche, llovía. Estábamos en su piano. Agustín tocaba algo nuevo. Me miró y dijo, «Ahora sí la conozco, María». Y tenía razón. Su alma está podrida. Me quedé helada. Pero la mía también. Y 2 almas podridas juntas se pudren menos. Se acompañan en la podredumbre. Una lágrima pequeña, casi invisible, corre por la mejilla de María. Se limpia rápido. Nos casamos 3 meses después, y fue el infierno más hermoso que he vivido. Se sienta nuevamente. ¿Que si lo usé? ¿Que si calculé todo? Ernesto, cuando me casé con Agustín Lara, yo ya era María Félix. Ya era famosa, ya era poderosa. No necesitaba su apellido. No necesitaba sus canciones. Mira a todos. Lo que necesitaba era algo que el éxito nunca me dio. Necesitaba que alguien me viera. Pero ustedes quieren saber qué pasó después, ¿verdad? ¿Por qué terminó? ¿Por qué el matrimonio más perfecto de México se desmoronó? María enciende otro cigarrillo. Les voy a contar algo que va a sorprenderlos. El matrimonio no terminó porque dejamos de amarnos. Terminó precisamente porque nos amábamos demasiado. Confusión en las caras alrededor de la mesa. Agustín componía obsesivamente, día y noche, y cada canción que escribía después de casarnos era sobre mí. María de todas las Marías, María de mis amores, cada nota, cada palabra, cada acorde. Yo era su única inspiración, exhala humo. Al principio me sentí honrada, después me sentí atrapada, y finalmente me sentí culpable. Porque Agustín tenía un don, un talento que trascendía géneros, que tocaba corazones en todo el continente, y ese talento se estaba reduciendo a una sola cosa: cantarme a mí. María se pone de pie nuevamente. Una noche, después de un concierto, lo encontré llorando en el camerino. Le pregunté qué pasaba. Me dijo, «Ya no puedo escribir nada más. Solo te veo a ti. Ya no existe el mundo. Solo tú. Y tengo miedo de que mi música se esté muriendo porque solo hay espacio para María». El dolor en su voz es real ahora. Le dije que era una tontería, que su talento era infinito,
Pero él me miró con esos ojos que conocían mi alma podrida y dijo: «Tú sabes que tengo razón, lo sientes también. Me estoy ahogando en ti. Y no quiero, porque si dejo de crear, dejo de ser quien soy». Silencio. Esa noche tomé una decisión, la decisión más difícil de mi vida. María camina hacia la cabecera de la mesa. Fui con un abogado. Preparé los papeles de divorcio. Y una tarde, cuando Agustín estaba de gira en Veracruz, empaqué mis cosas y me fui de la casa. Le dejé una carta. Una sola página. Su voz se quiebra. Decía esto: «Agustín, me voy porque te amo. Me voy porque tu música es más importante que nuestro matrimonio. Me voy porque el mundo necesita tu talento completo, no solo la parte de ti que me ama a mí. Me voy porque si me quedo, te vas a convertir en un hombre que solo escribe sobre María Félix. Y tú eres más que eso, mucho más. Sé que vas a odiarme. Sé que vas a pensar que te traicioné. Está bien. Prefiero que me odies libre a que me ames prisionero». Las lágrimas corren libremente ahora. Nunca me respondió esa carta. Nunca me buscó. Firmó los papeles sin decir palabra. Y yo me convertí en la villana. La mujer fría que abandonó al genio. La calculadora que usó a Lara y lo desechó. María mira directamente a Ernesto. Dejé que dijeran eso. Dejé que me odiaran. Porque si contaba la verdad, si decía que lo dejé para salvarlo, entonces su orgullo quedaría destruido. Y Agustín necesitaba su orgullo para seguir componiendo. Pausa larga. 3 meses después del divorcio, Agustín Lara escribió Solamente una vez. Luego Piensa en mí. Después Humo en los ojos, las canciones más hermosas de su carrera, todas nacidas del dolor de perderme. Sonríe entre lágrimas. Y yo me senté en mi casa vacía, escuchándolas en la radio, llorando, porque había funcionado, lo había liberado. Su música volvió a ser inmensa, universal. Pero había un precio, siempre hay un precio. María apaga el cigarrillo. El precio era vivir, sabiendo que el hombre que más amé en la vida me odiaba, que cuando la gente mencionaba mi nombre frente a él, se ponía tenso, que las canciones más hermosas que escribió sobre el desamor las escribió pensando en mí como la traidora. Camina alrededor de la mesa lentamente. El precio era verlo en eventos, en galas, en estrenos, y tener que actuar como si no pasara nada, como si no me doliera cada mirada fría, cada saludo cortés y vacío, como si no me desmoronara cada vez que lo escuchaba cantar las canciones que escribió por mí ahora dedicadas a otras mujeres. Su voz es un susurro. El precio era morir un poco cada día, sabiendo que hice lo correcto, pero que nadie nunca lo sabría, que la historia me recordaría como la mujer que rompió el corazón de Agustín Lara por ambición, por frialdad, por ser María Félix, la mujer de hielo. Se detiene frente a Ernesto. Entonces, para responder tu pregunta original, ¿lo usé? Sí, lo usé para sentirme humana, para conocer el amor real, para entender que hay algo más importante que la fama. Y cuando ese algo amenazaba con destruirlo, lo dejé ir. Ernesto está pálido. ¿Me arrepiento? Cada maldito día. Pero lo haría de nuevo, porque el Agustín Lara que el mundo conoce ahora, el compositor inmortal, el creador de las canciones más hermosas en español, ese Agustín no existiría si yo me hubiera quedado. Existiría un hombre enamorado, sí, talentoso, sí, pero atrofiado, limitado, encerrado en una jaula de oro llamada María. María se sirve más champán. Y para todos los demás en esta mesa, los que me miran con sus juicios silenciosos, sus opiniones sobre mi vida, mis decisiones, mis amores, les voy a decir algo. Su voz se vuelve dura como el acero. Ustedes no saben nada. No saben lo que es amar tanto que tienes que destruir ese amor para salvarlo. No saben lo que es renunciar a la única persona que realmente te conoció
para que esa persona pueda brillar como merece. Bebe. Ustedes ven las portadas de revistas, los escándalos, los matrimonios y divorcios, las películas y las canciones, pero no ven las noches llorando sola, no ven las cartas que escribí y nunca envié, no ven las veces que pasé frente a su casa solo para ver si había luz en su ventana. Pausa. No ven el día que me enteré de que estaba enfermo y no pude ir al hospital porque ya no era mi lugar. No ven las llamadas telefónicas que hice a sus amigos, preguntando cómo estaba, rogándoles que no le dijeran que pregunté. No ven nada de eso porque no vende periódicos, porque no es dramático, porque la verdad es aburrida comparada con el mito. Regresa a su lugar en la cabecera. Entonces sí, Ernesto, tienes razón. Usé a Agustín Lara. Lo usé para amar. Lo usé para aprender. Lo usé para entender que a veces el amor verdadero no es quedarse, es irse. El salón permanece en absoluto silencio. Nadie se atreve a moverse. María Félix se sienta, cruza las piernas con esa elegancia que la caracteriza. Pero algo ha cambiado. Por primera vez en la noche, quizás por primera vez en años, su armadura ha caído. Hay algo más que nunca he dicho públicamente. Su voz es diferente ahora, más suave, casi vulnerable. 2 años después del divorcio, Agustín me mandó algo. No una carta, no palabras, algo mejor. Se levanta y camina hacia un mueble antiguo en la esquina del salón. Abre un cajón y saca un sobre amarillento. Lo sostiene como si fuera lo más frágil del mundo. Dentro había una partitura, escrita a mano, sin título, solo una nota al margen con su letra. Para el alma podrida que me enseñó a volar. Gracias por la jaula rota. Las manos de María tiemblan levemente sosteniendo el papel. Nunca grabó esa canción. Nunca la tocó en público. Era solo para mí. Una canción de despedida, de perdón, de entendimiento. Regresa a la mesa. La letra decía algo que me destrozó y me sanó al mismo tiempo. Decía, te fuiste en primavera cuando más te necesitaba, pero entiendo ahora que el amor a veces es soltar, que las alas solo crecen en la soledad, que me amaste tanto que tuviste que odiarme, y yo te odié tanto que finalmente entendí que te amaba. Una mujer al fondo de la mesa solloza suavemente. Guardé esa partitura. Nunca se la mostré a nadie, porque era nuestra, la única conversación real que tuvimos después del divorcio, sin abogados, sin prensa, sin el mundo mirando, solo Agustín y María, el compositor y su musa, 2 almas podridas que se encontraron, se amaron, se destruyeron y se salvaron. María mira a Ernesto directamente. Entonces, cuando me preguntas si lo usé, si calculé, si actué solo por interés, te voy a decir algo que quizás no entiendas hasta que ames de verdad a alguien. Se inclina hacia adelante. El amor no es lo que muestras en público. No es lo que la gente ve. No son las flores, los anillos, los juramentos frente al altar. El amor es lo que haces cuando nadie mira. Es el sacrificio que nadie conoce. Es la renuncia que nunca vas a poder explicar porque si la explicas, pierde su valor. Pausa. Yo renuncié a Agustín en silencio. Dejé que me odiaran en silencio. Lloré en silencio. Y cuando él me mandó esa partitura, entendí en silencio que había valido la pena. Porque Agustín Lara siguió componiendo, siguió llenando el mundo de belleza. Y eso era más importante que mi felicidad. Se endereza. Así que sí, lo usé. Igual que él me usó a mí. Nos usamos mutuamente para ser mejores versiones de nosotros mismos, para crear, para sufrir, para crecer. Y cuando ese uso se convirtió en prisión, tuve el valor de romper las cadenas, aunque eso significara convertirme en la villana de nuestra historia. El reloj en la pared marca las 12 de la noche. Pero hay algo que nunca te van a contar los periódicos, Ernesto. Algo que solo yo sé. Su sonrisa es enigmática. Cada año, el día de nuestro aniversario de bodas,
Recibo flores, gardenias blancas, sin tarjeta, sin remitente, solo flores. Las primeras veces pensé que era un error, o algún admirador que conocía la fecha, pero después, en el cuarto año, entre las flores encontré algo. Una pequeña nota del tamaño de un timbre postal, con letra de Agustín. Decía solo 2 palabras: sigo volando. María sonríe, pero es una sonrisa llena de melancolía. Desde entonces, cada año, las mismas flores, a veces con notas, a veces sin ellas. Gracias por la libertad. Te odio menos cada día. Escribí una canción hoy que no es sobre ti. Mentira. Sigues ahí pero diferente. Las jaulas rotas son las mejores jaulas. Camina hacia la ventana nuevamente. Nunca respondí. Nunca busqué confirmar que era él, porque hacerlo rompería la magia, rompería el acuerdo silencioso que tenemos. Él me agradece en secreto, yo acepto en secreto, y el mundo nunca lo sabe. Afuera, la ciudad brilla indiferente. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que la gente cree que conoce nuestra historia. Creen que, leyendo un artículo, escuchando un chisme, viendo una foto, ya saben quién era María y Agustín. Ya saben por qué nos casamos, por qué nos divorciamos, quién tuvo la culpa. Gira hacia el salón. Pero la verdad es que nunca van a saber, porque la verdad no cabe en titulares. La verdad es compleja, contradictoria, a veces fea, a veces hermosa, siempre personal. Nuestra historia no es la historia que ustedes creen conocer. Es la de las flores silenciosas, las partituras escondidas, las lágrimas que nadie fotografió. María regresa a su asiento, y aquí viene la parte que más me duele admitir. Su voz se quiebra ligeramente. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si dejarlo fue realmente amor o fue miedo. Miedo de que, si nos quedábamos juntos, eventualmente nos destruiríamos. Miedo de volverme tan dependiente de él como él de mí. Miedo de perder mi propia identidad en la sombra de su música. Bebe champán. Porque la verdad incómoda es esta. También lo dejé para salvarme. A mí, no solo a él, a mí, porque estaba desapareciendo. María Félix, la mujer invencible, se estaba convirtiendo en la esposa de Agustín Lara, y eso me aterraba más que la soledad. Una confesión brutal. Entonces, cuando digo que lo dejé por amor, es cierto. Pero también lo dejé por miedo, y por egoísmo, y por supervivencia. ¿Eso me hace una villana? Quizás. ¿Me hace humana? Definitivamente. Mira alrededor de la mesa. Todos ustedes están aquí esta noche juzgándome. Algunos pensando que soy una heroína romántica que sacrificó su amor. Otros pensando que soy una calculadora fría que manipuló a un genio. Y la verdad es que ambas versiones son ciertas. Y ambas son falsas. Porque yo no soy un personaje. Soy una mujer. Se pone de pie por última vez. Una mujer que amó intensamente y pagó el precio por ese amor. Una mujer que tomó decisiones imposibles en situaciones imposibles. Una mujer que eligió la libertad sobre la seguridad, el crecimiento sobre la comodidad, el dolor con propósito sobre la felicidad mediocre. Su voz se eleva, y si tuviera que hacerlo de nuevo, con todo el dolor, toda la soledad, todas las noches llorando, todas las flores silenciosas, todas las canciones que me rompen el corazón en la radio, lo haría exactamente igual. Porque al final, ¿qué es el amor sino el riesgo absoluto? ¿Qué es el amor sino la voluntad de destruirte a ti mismo para que el otro pueda existir plenamente? María camina entre las sillas. Algunos invitados la miran con lágrimas en los ojos. Otros están inmóviles, procesando cada palabra. La gente romantiza el amor, lo convierte en películas con finales felices, en canciones donde todo se resuelve con un beso. Pero el amor real, el amor que transforma, ese amor duele. Ese amor requiere que renuncies a partes de ti mismo, y a veces
Requiere que renuncies a todo. Se detiene detrás de la silla de Ernesto. Pone una mano en el respaldo. Me preguntaste si usé a Agustín, Lara, y ya te respondí que sí. Pero ahora te hago yo una pregunta a ti, Ernesto, a ti y a todos los que están aquí. Su voz es hielo y fuego al mismo tiempo. ¿Alguna vez han amado tanto a alguien que estuvieron dispuestos a ser los villanos de la historia para salvar a esa persona? ¿Alguna vez han renunciado a su propia felicidad para que alguien más pudiera brillar? ¿Alguna vez han tomado una decisión que sabían que los iba a destruir, pero que de todas formas era la correcta? Silencio absoluto. No, no lo han hecho, porque es más fácil quedarse, es más fácil aferrarse, es más fácil destruir a alguien con tu amor que dejarlo ir con tu ausencia. Es más fácil ser la víctima que el villano. Es más fácil ser recordado como el que fue abandonado que como el que abandonó. Rodea la mesa. Pero yo no elegí lo fácil. Nunca he elegido lo fácil. Elegí romper mi propio corazón antes de romper el talento de Agustín. Elegí cargar con el odio de la gente antes que con la culpa de haberlo atrofiado. Elegí la verdad incómoda sobre la mentira cómoda. Se detiene frente a un espejo antiguo en la pared. Se mira, y cuando me miro ahora, veo a una mujer que sobrevivió, que amó, que perdió, que sacrificó, que lloró, que siguió adelante. Veo cicatrices invisibles, veo noches de insomnio, veo flores blancas que llegan cada año como recordatorio de que hice lo correcto, aunque doliera. Gira hacia el salón. Veo a María Félix, no la leyenda, no la actriz, no la mujer de portada. Veo a la mujer que conoció a Agustín Lara, que lo amó con cada fibra de su ser, que lo dejó ir porque amarlo significaba liberarlo, y que ahora vive con esa decisión cada día de su vida. Su voz baja a un susurro. ¿Fue fácil? Nunca. ¿Valió la pena? Escuchen sus canciones, escuchen solamente una vez, escuchen Piensa en mí, escuchen todo lo que compuso después de mí, y díganme si no valió la pena. Pausa larga. Agustín Lara se convirtió en inmortal. Sus canciones van a vivir por generaciones. Van a hacer llorar a personas que ni siquiera han nacido todavía. Van a estar en bodas, en funerales, en primeros amores y últimos adioses. Van a ser parte del alma de América Latina para siempre. Una lágrima cae. Y yo lo hice posible, no porque fuera su musa, sino porque tuve el valor de dejar de serlo, porque entendí que a veces amar es soltar, que a veces la jaula más hermosa sigue siendo una jaula, que a veces tienes que romper algo precioso para que se convierta en algo eterno. María regresa lentamente a su lugar, se sienta, enciende otro cigarrillo, sus manos ya no tiemblan. Pero hay algo más que necesito decirles. Algo que quizás es la parte más importante de toda esta historia. Exhala el humo. Después del divorcio, la gente esperaba que me derrumbara, que dejara de actuar, que me convirtiera en una sombra de mí misma. Algunos hasta apostaban a cuánto tiempo tardaría en suplicarle a Agustín que volviera. Sonríe, con ironía. Hice exactamente lo contrario. Hice las mejores películas de mi carrera. Enamorada, Río Escondido, Doña Bárbara, cada papel más fuerte que el anterior, cada personaje más complejo, más real, más humano. Se inclina hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque el dolor me dio profundidad, la pérdida me dio perspectiva, el sacrificio me dio propósito. Ya no actuaba para ser famosa, actuaba porque tenía algo que decir, porque había vivido, había amado, había perdido, y todo eso se veía en pantalla. Pausa. Agustín componía desde su dolor. Yo actuaba desde el mío. Nos convertimos en artistas más grandes, separados de lo que jamás hubiéramos sido juntos. Y esa es la paradoja hermosa y terrible de nuestra historia. Mira a los invitados. Nos destruimos mutuamente para crearnos mutuamente. Nos amamos tanto que tuvimos que odiarnos.
Nos necesitábamos tanto que tuvimos que separarnos. Y en ese proceso brutal, doloroso, imposible de explicar, nos convertimos en leyendas. Una mujer mayor al final de la mesa habla por primera vez. ¿Pero no te arrepientes de haber perdido esos años con él? ¿De no haber envejecido juntos? María la mira con ternura. Todos los días me arrepiento. Y ningún día me arrepiento. Es las dos cosas al mismo tiempo. Porque sí, perdí años con él. Perdí la oportunidad de despertar a su lado, de cuidarlo cuando estuvo enfermo, de tomar café en las mañanas hablando de todo y nada. Perdí la vida cotidiana, la vida pequeña, la vida real. Se detiene. Pero gané algo más. Gané su respeto. Porque Agustín nunca habría respetado a una mujer que se quedara solo por miedo. Gané mi propia identidad. Porque si me hubiera quedado, habría desaparecido en su sombra. Y gané la certeza de que nuestro amor fue real. Porque el amor falso se aferra. El amor real sabe cuándo soltar. Otro invitado, un hombre joven, pregunta: ¿pero nunca quisiste intentarlo de nuevo? ¿Nunca pensaste en volver? María ríe suavemente. Cada día durante 3 años. Cada maldito día levantaba el teléfono para llamarlo. Escribía cartas que nunca enviaba. Pasaba frente a lugares donde solíamos ir. Me torturaba con qué hubiera pasado si. Su expresión se vuelve seria. Pero nunca lo hice. Porque sabía que volver sería destruir todo lo que habíamos logrado con nuestra separación. Sería admitir que el sacrificio fue en vano, que podíamos haber encontrado otra manera, y no la había. Créanme, no la había. Se pone de pie nuevamente. Algunas historias de amor no están destinadas a tener un final feliz tradicional. Algunas historias de amor están destinadas a transformar a las personas que las viven, a volverlas más fuertes, más sabias, más completas. Camina hacia el centro del salón. Agustín y yo no terminamos juntos, pero tampoco terminamos separados. Existimos en un espacio intermedio, en las flores que llegan cada año, en las partituras secretas, en las canciones que lloran mi ausencia, en las películas que lloran la suya. Y ahora, Ernesto, voy a decirte algo que nunca he dicho públicamente, algo que quizás debería llevarme a la tumba, pero que esta noche, por alguna razón, siento que necesito decir. María toma un respiro profundo. Hace 6 meses recibí una llamada, no de Agustín, de su médico. Me dijo que Agustín está enfermo. Nada grave todavía, pero el tiempo empieza a pesar. Me preguntó si querría visitarlo. Sería bueno para él, dijo. Hablar con usted podría ayudarlo. El salón contiene la respiración. Colgué el teléfono, no fui. Y todos los días desde entonces, me pregunto si tomé la decisión correcta. Si mi orgullo, mi miedo, mi necesidad de mantener la distancia están siendo más fuertes que mi amor. Sus ojos brillan con lágrimas contenidas, porque la verdad es que tengo miedo. Miedo de verlo envejecido, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio,
pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero sobre todo, miedo de que me mire con indiferencia, miedo de que me mire con odio, pero que me mire con amor y que todo el sacrificio que hice, todos estos años de distancia, se derrumben en un segundo. Se limpia una lágrima. ¿Qué pasa si voy y descubro que podríamos haber estado juntos todo este tiempo? ¿Qué pasa si voy y me doy cuenta de que tomé la decisión equivocada? ¿Qué pasa si voy y él no me reconoce? ¿Qué pasa si voy y me dice que me perdonó hace años, pero que ya es demasiado tarde? Pausa. O peor aún, ¿qué pasa si voy y me dice exactamente lo que necesito escuchar? Que entendió, que valió la pena, que me ama todavía, que siempre me amó. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo vivo con eso? María camina hacia la ventana por última vez. Entonces no fui. Decidí que nuestra historia es perfecta exactamente como es. Imperfecta, dolorosa, incompleta, real. Decidí que las flores blancas cada año son suficiente, que las partituras secretas son suficiente, que saber que él siguió componiendo, que su música sigue viva, es suficiente. Gira hacia el salón, pero esta noche, escuchándome hablar, contándoles toda esta historia, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que quizás estoy siendo cobarde, que quizás el último acto de amor verdadero no es mantener la distancia, es cerrar el círculo, es mirarlo a los ojos una última vez y decirle todo lo que nunca dije. Su voz se quiebra completamente. Decirle que no pasó un solo día en que no pensara en él, que cada éxito mío fue vacío, porque él no estaba ahí para celebrarlo, que cada fracaso fue más pesado porque él no estaba ahí para consolarme, que la mujer fuerte que todos ven, la María Félix invencible, se rompe cada vez que escucha su voz en la radio. Solloza abiertamente ahora. Decirle que, si pudiera retroceder el tiempo, haría todo exactamente igual porque era lo correcto, pero que eso no significa que no doliera, que no siga doliendo, que no va a doler hasta el día que me muera. Se cubre el rostro con las manos. Decirle que las flores blancas son lo más hermoso que alguien me ha dado nunca, que cada nota escrita a mano la tengo guardada en una caja junto a mi cama, que a veces las leo cuando no puedo dormir, que me hacen llorar y sonreír al mismo tiempo. Levanta el rostro. Las lágrimas corren libremente. Y decirle gracias. Gracias por amarme cuando era imposible amarme. Gracias por conocerme cuando era peligroso conocerme. Gracias por las canciones, por la música, por enseñarme que el amor verdadero no es poseer, es liberar. El silencio en el salón es absoluto. María Félix, la mujer invencible, está frente a 30 personas completamente vulnerable, completamente humana, completamente rota y completa al mismo tiempo. Entonces, Ernesto, para responder tu pregunta original de una vez por todas, se acerca a él, lo mira directamente a los ojos. Sí,
Usé a Agustín Lara. Lo usé para aprender a amar. Lo usé para entender que el amor verdadero es sacrificio. Lo usé para descubrir que a veces la persona correcta llega en el momento equivocado, o llega en el momento correcto, pero la circunstancia es equivocada. O todo es correcto, excepto que ustedes dos son demasiado intensos, demasiado complicados, demasiado similares para sobrevivir juntos. Pausa. Y él me usó a mí. Me usó para sus canciones más hermosas. Me usó para entender su propio corazón. Me usó para crecer como artista, para sufrir como hombre, para crear como genio. Sonríe entre lágrimas. Nos usamos mutuamente de la manera más hermosa posible. Nos rompimos mutuamente para reconstruirnos más fuertes. Y ahora, años después, seguimos conectados de maneras que nadie puede ver, en flores silenciosas, en notas secretas, en el espacio vacío entre nosotros que está lleno de todo lo que fuimos y nunca podremos ser de nuevo. María regresa a su asiento por última vez. Esta noche me hiciste una pregunta que creías simple, y te di una respuesta que probablemente no esperabas. Pero es la verdad, mi verdad, la única verdad que importa. Se sirve la última copa de champán. Y ahora voy a hacer algo que debí haber hecho hace 6 meses. Mañana voy a ir a verlo. Voy a mirar a Agustín Lara a los ojos por primera vez en años, y le voy a decir todo esto, cada palabra, cada lágrima, cada arrepentimiento y cada certeza, cada dolor y cada gratitud. Levanta la copa. Porque esta noche me di cuenta de algo. La historia de María Félix y Agustín Lara no está terminada. Todavía falta el último capítulo, el capítulo donde nos miramos como dos ancianos que sobrevivieron una guerra, dos soldados del amor que lucharon en trincheras opuestas, pero en la misma batalla, dos almas podridas que se encontraron, se perdieron y quizás, solo quizás, puedan encontrarse una última vez, no para quedarse, no para volver, sino para cerrar el círculo, para decir adiós de verdad, para honrar lo que fuimos sin pretender ser lo que ya no somos. Bebe. Y si cuando llegue allá él me dice que me odia, lo aceptaré. Si me dice que me perdonó, lo agradeceré. Si no quiere verme, lo entenderé. Pero al menos habré tenido el valor de intentarlo. El valor que me faltó hace 6 meses. El valor que debí tener siempre. Se pone de pie. Mira a todos los invitados. Gracias por escuchar. Gracias por juzgar. Gracias por estar aquí esta noche cuando decidí ser honesta por primera vez en años. Pueden irse ahora. La cena terminó. Y María Félix tiene una visita pendiente. Uno a uno los invitados se levantan. Algunos lloran. Otros están en shock. Ernesto se acerca a María. Lo siento, susurra. No tenía derecho a preguntar. María lo mira. Sonríe. Tenías todo el derecho, y yo tenía la necesidad de responder. Gracias por tener el valor de hacer la pregunta incómoda. Los invitados salen. El salón queda vacío. María se queda sola. Se mira en el espejo. Mañana, dice al reflejo. Mañana vas a ser valiente. Mañana vas a cerrar el círculo. Mañana vas a decirle la verdad. Y en algún lugar de la ciudad, en una casa silenciosa, Agustín Lara toca el piano. Una melodía nueva, o quizás antigua. Una melodía que suena a flores blancas y almas podridas. Una melodía que suena a María. Siempre a María. Pantalla en negro.